Nos acompaña Benjamín Morales, físico y emprendedor científico con más de 15 años de experiencia en innovación tecnológica. Ha desarrollado productos de alto impacto en sectores como salud, energía, automotriz y sostenibilidad, combinando ciencia, negocio y desarrollo de producto. Es cofundador y Chief Technology Officer de Tochi Health, empresa dedicada a dispositivos médicos para el manejo no farmacológico del dolor, y también dirige Machine Innovation Lab, que es una consultora especializada de transferencia tecnológica y propiedad intelectual. Entonces, ahorita los dejo con Benjamín. Adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder participar eh, en este diplomado que están haciendo. Siempre es muy motivante ver colegas, ¿no? Que estén trabajando en desarrollar nuevas cosas y en particular en el ámbito de los dispositivos médicos. Así que, pues muchas gracias, ¿no? Eh, Déjenme compartirles una presentacioncita que hice. Bueno, eh, por favor, en cualquier momento, si tienen alguna duda, un comentario, quieren interrumpirme, pues con mucha confianza, ¿no? O sea, me gustaría ser un poco interactivo en lo que vamos a decir. Eh, me pidieron en particular que hablara un poco sobre los procesos de ideación que usamos nosotros, ¿no? Que hemos usado en Machina Lab. Cómo surgen las ideas, cómo las evaluamos, cómo arrancamos ese proceso, ¿no? Y eso es un cuestionamiento muy importante porque en el emprendimiento es muy común, o sea, a mí todavía me sorprende, ¿no? Pero es muy común ver avances que están haciendo, ver desarrollos que está haciendo la gente y no tiene identificado qué es el problema que están resolviendo o, o no tienen dimensionado ese problema, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, porque es el primer filtro cuando vamos a decidir si entramos o no a un nuevo proyecto de innovación, el hecho de que estemos resolviendo realmente un problema, ¿no? Y todos esos métodos muy probados que en otros ecosistemas de innovación ya han dado resultados muy importantes, ¿no? Entonces, más allá de eso, una cosa es lo que uno aprende en los cursos, una cosa es lo que, lo que uno ve en los libros y otra cosa es lo que uno ya hace en la vida real, ¿no? Entonces, voy a tratar de darles aquí una, un poco el panorama de lo que nosotros hemos hecho y cómo lo hemos hecho, ¿no? Voy a- es muy breve esta presentación que voy a hacerles. Voy a hacer una introducción, voy a hablar del origen de una necesidad y a señalar algunos aspectos claves de las necesidades en Health Tech. Posteriormente, como ejemplo, les voy a platicar brevemente sobre Tosi Health y al final, a manera de introducción, quiero contarles que yo estuve en el inicio de mi carrera profesional involucrado mucho en ciencia, ¿no? Y en ciencia fundamental. O sea, estudié física de altas energías, hacía cálculos teóricos, luego me moví a hacer física computacional y muy enfocado al área de astrofísica de partículas, pero también tuve la oportunidad de involucrarme en un experimento
reconocimiento internacional donde me enfoqué, bueno, directa, de manera muy cercana, cómo funcionaban los instrumentos. Entonces, en problemas muy interesantes, porque era un proyecto de detección de radiación cósmica y son cosas de verdad complejas. O sea, son problemas difíciles técnicamente y requiere mucha precisión en cómo se hacen las mediciones y detectores muy, muy grandes, ¿no? Entonces, ahí empecé yo en la academia y me involucré a lo largo de varios años en diferentes tipos de proyectos, ¿no? No solo, obviamente inicialmente en el área de astrofísica de partículas, pero por todo esto que desarrolla uno de habilidades en instrumentación, en análisis matemático, en análisis de, usando ciencia de datos, etcétera, pues uno se va involucrando en más y más proyectos. Así llegaron eventualmente proyectos de Health Tech y proyectos en diferentes industrias, ¿no? Eh, Posteriormente, yo estuve trabajando en diversas empresas. De hecho, la primera empresa que yo trabajé después de la academia fue una empresa de Health Tech, donde desarrollábamos un dispositivo médico. Pero así fueron varios años y trabajé en otros proyectos en diferentes industrias, desarrollando dispositivos en industria automotriz y en industria de electrodomésticos. Y ahí hay algunas experiencias muy importantes que ahorita voy a mencionar por ejemplo, en el caso de la industria automotriz. Eh, entonces, después de muchos años, alrededor de 6 años trabajando en proyectos científicos, en tratar de resolver problemas usando la ciencia y luego trabajar para las empresas desarrollando producto, algo que fue muy fácil observar era que, por un lado, en la academia se desarrollan tesis de maestría, de doctorado, con resultados que podrían realmente resolver problemas apremiantes. Pero en la gran mayoría de los casos, los, los proyectos se quedan ahí. O sea, se hace una tesis, se titulan las personas involucradas y después nunca se vuelve a saber nada del proyecto. Entonces, porque no hay un, un incentivo para llevarlo eso a un producto, ¿sí? Entonces, y por el otro lado, en el mercado surgen muchas necesidades, ¿no? Y siempre están habidos de buscar esas soluciones a estos grandes problemas que tenemos en las diferentes industrias, pero no hay esa conexión. Entonces, a partir de este entendimiento fue que creamos Machina Lab, que es como un puente para poder eh, tratar de unir en la medida que nosotros podamos esta cadena, ¿no? Que va de la ciencia al mercado, acercar proyectos, incubar proyectos de ciencia que puedan resolver problemas importantes en el mercado. Cuando uno está en este ámbito, uno de los principales aspectos que observa en el caso de los diferentes problemas es que hay, hay dos tipos de motivaciones principales para desarrollar innovación, ¿no? Por un lado están los proyectos que están motivados por la tecnología, es decir, los académicos, los científicos, los ingenieros saben hacer cosas y se les ocurre, a ver, si yo sé esto, si yo sé sintetizar una molécula, si yo sé usar un tipo de sensor, si yo desarrollé algoritmos para poder medir algo, entonces, ¿qué puedo resolver con eso, no? O sea, ese es como es un proceso motivado por la tecnología, por lo que uno sabe hacer. Y por el otro lado, entonces, bueno, por el otro lado están los problemas de innovación motivados por el mercado, ¿sí? Que es cuando el mercado detecta una necesidad y está buscando esa innovación, está buscando cómo resolver ese problema. Y esos son como los dos grandes columnas de cómo originar innovación, ¿no? Sin embargo, ambos extremos
a veces no se conectan bien o no se comunican bien. Y ahí es donde surgen los problemas, ¿no? Porque es muy difícil, o sea, cualquier innovación que tú hagas que venga motivado por la tecnología, necesariamente tiene que tener una conexión con el mercado. Si no logras esa conexión con el mercado, entonces no es innovación, no vas a hacer innovación. O sea, los avances científicos son avances científicos, no son innovaciones. Innovación implica poder resolver un problema que tenga un impacto en muchas personas, ¿sí? Y por otro lado, hay muchos proyectos que son motivados por el mercado. Ahorita voy a profundizar un poco más en eso, pero que les falta la parte científica, ¿no? Y hay muchos ejemplos de este tipo de empresas importantes que han tenido la capacidad de captar inversión, de llegar muy lejos, y resulta que no tenían dominio de su ciencia. No sé si algunos han oído hablar, algunos ejemplos, uno a mí se me ocurre muy famoso es el de Teranos, ¿no? Que fue una tecnología que se estaba desarrollando para hacer análisis de sangre, análisis de química sanguínea con una sola gota de sangre, ¿sí? Y fue una empresa que llegó a estar valuada en muchos miles de millones de dólares y que al final, eh, pues que quebró esa empresa cuando todo el mundo se dio cuenta de que no había una base científica sólida de ese proyecto, ¿no? Entonces, aquí es donde es, es muy importante formar equipos que puedan conectar estas dos áreas, ¿no? La parte del mercado y la parte de la ciencia, ¿no? Porque los grandes proyectos requieren esfuerzos muy grandes, multidisciplinarios, que involucran estas y muchas otras áreas. Eh, sí me están escuchando todo bien? Sí, 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 correcto. Aunque es que sí de se repente escucha. veo que parpadea la pantalla, la orilla, y sí, no sé qué significa. No sé si me están hablando. ¿O qué? Bueno, entonces, partiendo de ahí, hicimos Machine y nos hemos dedicado a eso, ¿no? A tratar de conectar estas áreas y con el paso de los años, que ya tenemos pues 9 años haciendo proyectos y consultoría, hemos desarrollado proyectos en diferentes industrias, ¿no? En health tech, automotriz, agro y todas estas áreas que ustedes ven aquí. Eh, y de todas las industrias uno aprende mucho, ¿no? Ahorita, hace rato les mencionaba una enseñanza que me gusta mucho compartir de trabajar en proyectos de innovación en la industria automotriz, es el hecho de que entender muy bien que para lograr una innovación uno tiene que tener muchas ideas, generar muchos proyectos y tener la madurez de abandonar esos proyectos cuando uno se da cuenta de que no van por el camino que uno quiere, de que no son la solución que uno buscaba, ¿sí? Entonces, ahí en industria automotriz trabajamos en proyectos de manera muy ágil, entendiendo eso, ¿no? De que para poder lograr una innovación, la estadística era así, teníamos que dejar atrás muchos proyectos y el reto era tener proyectos y darse cuenta lo más pronto posible qué proyectos debían ser desechados, ¿no? Y así es en general, ¿no? O sea, y es un problema mucho en el emprendimiento cuando mientras más tiempo le dedicamos, mientras más energía le damos a un proyecto, más recursos, a veces, y de hecho pasa con el 80% de los proyectos de innovación, van a fracasar, ¿no? Y mientras más invertimos en ella, más difícil es soltar un proyecto cuando no va por buen camino, ¿no? Y ahí hay que entender que de todo se aprende y siempre se puede pivotear y hacer nuevas cosas, ¿no? Pero es difícil, es un camino largo encontrar esa madurez para tomar esas decisiones. Cuando
estás filtrando todas esas ideas, ¿no? Eh, en ese proceso hicimos varios proyectos en HealthTech, muy sencillos en general. Bueno, este proyecto BATS fue un brazalete que llegó a una etapa de concepto, seguía aquí una etapa de miniaturización, pero con esto se hicieron pruebas y el concepto pues recibió incluso un reconocimiento internacional de desarrollo de producto, ¿no? Luego hicimos este fue un proyecto que hicimos dirigido por el Banco Interamericano de Desarrollo, que era para crear el firmware y el dispositivo de tarjeta electrónica de salud para una iniciativa que hubo en varios países de Sudamérica. Y ellos tenían un requerimiento muy claro de lo que se querían y por qué no se quería en general optar por un hardware y firmware que ya estuviera en el mercado, principalmente en el mercado chino, ¿no? Este también fue un producto que tuvo su reconocimiento en 2015. Por acá este es un producto de unos emprendedores que nos llegaron con la idea de crear un pastillero inteligente, pero no tenían eh, claro cómo iba a ser y todo lo que ellos habían ideado con una pantalla, etcétera, era muy complejo y sobre todo se convertía en algo muy costoso, ¿no? Aquí el requerimiento era generar una solución y que tuviera un precio meta específico, ¿no? Y fue una solución que se desarrolló pues muy bien, con muy buenos resultados, ¿no? Y por último, el proyecto que les voy a platicar un poco más adelante, que es el proyecto TOSI, ¿no? Que es algo que hicimos, nuestro primer spin-off de Machina, materia de lo que realmente aquí me invitaron, ¿no? Eh, y esto lo quiero dividir en tres etapas, ¿no? El hecho de las ideas, la primera etapa muy importante es ver de dónde sale la inspiración para generar ideas en las que uno invierta, ¿sí? Algo que nosotros hacemos de manera cotidiana en Machina es tratar siempre de estar donde están los problemas. Cada vez que conocemos a alguien de alguna industria, de manufactura, por ejemplo, vamos y visitamos las industrias, conocemos lo que están haciendo, entendemos sus procesos, sus retos y sobre todo también las oportunidades que pueden surgir en el futuro, ¿no? De esas industrias. El retail, por ejemplo, todo lo que uno compra en los supermercados, es bien importante también tener muy presente las tendencias, lo que ocurre con toda la cadena de valor, ¿no? Con la temporalidad de los productos, etcétera. Eh, en el caso de agro, por ejemplo, estar muy cercano al campo, ¿no? Nosotros también siempre hacemos visitas, sobre todo en todos los aspectos tecnológicos del campo, conocer, ¿no? Cómo se está implementando la tecnología, cómo se está usando, cuál es el impacto y cómo generar innovación, pero de una forma que uno lo haga entendiendo el campo donde nosotros estamos, ¿sí? Y desde luego, bueno, el área de servicios, ¿no? Todas las áreas de servicios siempre son fuentes muy importantes de ideas de innovación, ¿no? Todo tipo de servicios, ¿no? Desde servicios de tecnología de IT hasta mecánico, automotriz, etcétera, ¿no? Todo el área de servicio. Entonces uno siempre tiene que estar ahí viendo dónde están los problemas, hablar con las personas que los resuelven todos los días, ¿no? Y de ahí eso es una fuente importante de inspiración. Y por otra parte, en el caso de salud, pues ahí es probablemente para ustedes algo eso están mucho más familiarizados, ¿no? O sea, los proyectos más importantes de emprendimiento en salud generalmente son liderados por personas que sufrieron el problema que están tratando de curar, ¿no? Porque ya sea tuvieron un familiar con diabetes o porque tuvieron algún familiar
con algún tipo de condición, de cáncer o de lo que sea, y eso siempre es muy común que sean las fuentes de inspiración para resolver los problemas, ¿no? Y no solo es los pacientes, los cuidadores, y muy importante, todos los profesionistas de la salud, ¿no? Enfermeros, médicos, de todo tipo de profesionistas de la salud. Ellos son una fuente muy importante de problemas que no están resueltos y que hay que poner atención para extraer esas ideas para los nuevos proyectos de innovación, ¿no? La siguiente etapa que tenemos es el proceso, ¿no? O sea, ya tienes ideas, ¿no? ¿Cómo haces esas ideas realmente? ¿Cómo le empiezas a dar forma a un proyecto, a esas ideas, ¿no? Eh, y, y algo muy importante, eh, miren, déjenme mencionarle en particular, por ejemplo, el caso de Machina, ¿no? Algo muy importante en este proceso de generar ideas es la multidisciplinariedad del equipo, ¿sí? Las ideas no son exclusivas de quienes están haciendo investigación y desarrollo. No, participan en el proceso de ideación todas las personas que tienen que ver con el proceso, con la cadena de valor que va del, del laboratorio, en este caso al mercado, ¿no? De la ciencia hasta el mercado, ¿sí? Entonces, va a haber durante todo el proceso personas involucradas en diferentes aspectos, ¿no? Desde la parte regulatoria, la parte de R&D, la parte de ingeniería, diseño, la parte legal, eh, la parte de propiedad intelectual, por ejemplo, la parte de manufactura, escalabilidad. Entonces, es muy importante que todas las personas involucradas en el proceso sean partícipes de estas tareas de generar innovación, ¿sí? De generar ideas, ¿no? Y, y nosotros tenemos ese ejercicio que se hace de manera cotidiana cada ciertos meses, una vez al año, o a veces con más frecuencia, donde hacemos ese proceso donde, a ver, hay que traer nuevas ideas a la mesa, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Traer ideas. Primero, significa esto que está aquí. Identificar quién tiene el problema, ¿sí? O sea, si hay un problema, ¿quién lo tiene? Así que esté motivado tu idea, esté motivado por el mercado o esté motivado por la tecnología. No importa dónde venga, tienes que identificar quién tiene ese problema que quieres resolver. Identificar luego cuál es el problema y cómo lo puedes eh, expresar ese problema, ¿no? Tenerlo claro. Y luego entender de qué tamaño es ese problema, a cuántas personas les afecta, ¿no? Porque desgraciadamente en el área de health tech, bueno, por una parte hay muchos problemas, muchas oportunidades, pero no todos los problemas los vamos a poder resolver, o no todos los problemas son para todos. En particular, en mi caso en particular, siempre que nos enfocamos en desarrollar problemas, en desarrollar soluciones, perdón, buscamos hacer innovación, buscamos que tengan alto impacto y por otra parte, siempre necesitamos conseguir inversión para desarrollar proyectos. Y eso implica también que tenemos que tener un retorno de inversión, ¿sí? Entonces, tenemos que enfocarnos en problemas que puedan pagar ese desarrollo, ¿sí? Entonces, hay problemas que no son lo suficientemente grandes que nos permitan conseguir, al menos a nosotros como desarrolladores independientes, que no somos parte de de un corporativo, por ejemplo, porque ahorita hay mucha innovación que viene corporativa, ¿no? Mucha incubación corporativa, que viene auspiciada por las corporaciones, que hay un fondo para invertir en estas ideas. Pero cuando es hacer negocio de cero como emprendimiento, pues uno tiene que enfocarse en proyectos que uno sepa que puede lograr financiar, ¿sí? Y por eso es importante en la experiencia de nosotros identificar problemas que sean grandes, ¿no? Que mucha gente los tenga y que a mucha gente
a muchas personas podamos impactar. Y otro aspecto importante es entender ese problema, cómo se resuelve hoy, ¿sí? Para proponer cosas, porque en esta área de salud es importante eh, invertir en problemas que realmente ofrezcan una solución completamente nueva o que sea una innovación radical respecto de lo que ya existe, ¿sí? Y, y para cerrar este proceso de ideación ahí, el paso más importante de esto es que cualquier persona de su equipo que proponga ideas debe de ser capaz de escribir una respuesta a estos 4 puntos que están aquí. ¿Tienes una idea? El primer paso para materializar un posible proyecto es que esa idea la escribas en un papel o la escribas en la computadora o la escribas en general en un brief que puedas compartir y validar con otras personas. Y eso parece algo trivial, pero en mi experiencia, si nos reunimos un grupo de gente y todos empiezan a levantar la mano y decir, a mí se me ocurre esto, a mí se me ocurre el otro, y empiezan a traer ideas, en el momento que todos vayan a bajar esas ideas al papel, se van a dar cuenta que el 80% de esas ideas no son ideas, son ocurrencias. Pero en el proceso de escribir la respuesta a estos puntos, uno empieza a crear y empieza a darse cuenta. Sabes que esa idea creo que no está bien formulada todavía, vamos a esperar. O empiezo a darme cuenta, es que lo tengo que formular de una cierta forma, ¿sí? Entonces, es una parte bien importante en ese proceso de buscar ideas, de crear nuevos proyectos, ¿no? Y la siguiente parte importante es la validación de esas ideas. Antes de poder invertir recursos que generalmente son limitados en crear algo a partir de una idea, uno tiene que hacer mucho trabajo todavía internamente en las empresas para validar esas ideas, ¿sí? Eh, y así, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos estos procesos de ideación, eh, tenemos una forma, ahorita voy a darles una pequeña introducción de eso, de decir de qué ideas pueden tener prioridad, ¿no? Por ejemplo. Y ahí hay que invertirles a esas ideas, empezar a invertirles de, de 3 a 4 semanas, 5 semanas, en hacer estudios específicos de estos puntos que estoy poniéndoles aquí. Evaluar la factibilidad del mercado, la factibilidad tecnológica y la factibilidad financiera. Antes de decir, necesito recursos para un proyecto, hay que evaluar esto. ¿Y esto qué significa? Significa, aparte de todo lo que seguramente ya han visto o ya sabrán hacer sobre hacer estudios de mercado, un aspecto que, que nosotros le damos mucha importancia es a las entrevistas etnográficas, es decir, a ir con las personas que están involucradas en este proceso, un problema real, cómo lo están resolviendo. Y no es solo ir, uno puede empezar haciéndoles un cuestionario, ¿no? Sobre el problema. Y eso es muy importante. Uno tiene que estar enfocado en el problema. Ni siquiera hablemos de solución, ¿sí? Eh, y tiene que ir y escuchar a las personas, ¿no? Y ese es la inversión de tiempo más importante que pueden hacer al inicio de un proyecto, es ir a entrevistar personas, ya sea que van a ser usuarios o que van a ser algún tipo de promotor o detractor del problema que ustedes están tratando de resolver. Lo que pueden invertir en esto, y desde luego hay metodologías para eso, ¿no? Hay metodologías que nosotros implementamos para eso, y todo lo que se puede invertir en esto es de las mejores inversiones que uno puede hacer al inicio de un proyecto. Luego viene la parte de la factibilidad técnica. Es muy importante tener el dominio de la ciencia de lo que uno está desarrollando.
¿sí? Eso es bien importante porque ¿de qué me va a servir si yo quiero desarrollar una solución, no sé, eh, para, no sé, cualquier tipo de problema, ¿no? Para la depresión, por ejemplo, y no tengo la ciencia para hacerlo, ¿sí? De todas las ciencias que están involucradas en este proceso, sea de farma, sea de neuro, sea del área que sea, no la tengo, si no la domino, si no tengo las alianzas, si no tengo los colaboradores para hacerlo, pues no puedes, no somos las personas correctas para innovar en esa área, ¿no? Entonces, uno entender muy bien eso, la ciencia que tenemos que involucrar. Y una parte importante para mí es entender el entendimiento de la cadena de valor, porque a veces podemos ver cómo es y empezar a idear cómo crear, cómo resolver un problema, pero tenemos que entender muy bien eh, desde desde una perspectiva más amplia todo lo que eso involucra y en dónde realmente nosotros somos capaces de dar valor a ese proceso en las diferentes etapas que tengamos, ¿no? Como empresa o como emprendimiento. Y desde luego, la factibilidad financiera, ¿no? Que ahí es bien importante que ustedes tengan la capacidad de crear un proyecto donde puedan hacer estimaciones eh, muy, muy certeras de tanto de la ruta crítica de la innovación como de todos los aspectos financieros, ¿no? Desde las personas que van a estar involucradas, el tiempo que le van a dedicar a los diferentes aspectos, seccionar muy bien su proyecto y crear ese análisis de factibilidad, ¿no? Entonces, esto es como que el proceso general de crear ideas cuando para después de esto empezar a decir, vamos, tenemos proyectos, ¿no? Tenemos un cierto número de proyectos de innovación y ahora queremos ver cómo los vamos a abordar, qué proyecto vamos a atacar primero. ¿Alguna duda o lo dejamos para el final? Bueno, Creo que al final, eso de validación implica entender varias cosas, ¿no? Y de esas quiero mencionarles algunos aspectos brevemente. Cuando van a desarrollar un proyecto en esta área, va a ser importante, como mencioné antes, eh, abordar diferentes aspectos, ¿sí? Por mencionar algunos aspectos, y dice esta lista que está aquí. La parte de investigación y desarrollo, la regulación, la propiedad intelectual, el diseño, la parte de la manufactura, por mencionar algunos aspectos. Eh, nosotros en algún momento tuvimos el reto de evaluar todas una serie de cuáles sí, cuáles no, cómo ponerlos en orden, ¿no? Entonces aquí es donde quiero compartirles algo de este proceso que para nosotros lo seguimos usando todos los días y que fue un proceso muy, muy valioso para nosotros, eh, y que no teníamos en su momento una herramienta. Entonces ahorita solo se los voy a mencionar un poco por encima cómo lo hicimos, cuál era esa receta, ¿no? Y el punto era tener en cuenta todos esos aspectos que implican que resolver esos proyectos importantes, innovadoras, fuertes, como estos que estamos viendo, como los que ustedes están tratando de resolver, implica considerar todos estos. Entonces, la forma de nosotros evaluar cómo íbamos a invertir en los proyectos era
pasó? Adelante, Pon- Benjamín. Listo, Benjamín. Sí, voy Teníamos a, aquí dos preguntas, Benjamín, no sé si quieres las leemos bueno, de una vez las leemos o las dejamos al final. Son tres preguntas de Johan. a ver si quieres ver, leyendo en lo que vuelvo a contar todo. Y en lo que te compartes pantalla, pregunta Johan. Bueno, igual si quieres abrir micro, Johan, y hacerla directa. Ok, sí, muchas gracias, Patricia. Bueno, entonces, pues, Benjamín, tengo tres preguntas. La primera es, a nivel organizativo, ¿ustedes conforman un grupo de acuerdo con el proyecto a trabajar o hay un grupo base de personas que trabajan en la empresa y los expertos nuevos que necesitan para un determinado proyecto los contratan para ese proyecto específico? ¿Sí me escuchaste, Benjamín? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Sí nos escuchas, Benjamín? Tratar de resolver el problema de cómo tomar una decisión sobre las ideas y sobre los proyectos, ¿sí? Porque es muy arriesgado siempre no tener una metodología para esto, no tener, dejar esa decisión, por ejemplo, a alguien que por su experiencia pueda tener un poco más de conocimiento o a alguien que por alguna razón sienta que tiene la capacidad de tomar esas decisiones, ¿no? A veces siempre va a ser mejor cuando las decisiones o proyectos así importantes se tomen de manera multidisciplinaria, ¿sí? Y más si uno puede medir cómo se hace esto, ¿no? Entonces el proceso es crear una serie de indicadores que tienen que ver con las distintas disciplinas, los diferentes aspectos de cada idea en particular, los aspectos de R&D, de regulación, de propiedad intelectual, por ejemplo, preguntas muy simples como ¿se puede trazar una estrategia de propiedad intelectual adecuada, sí o no? O con qué, o esa estrategia intelectual va a ser muy costosa, sí o no. Por ejemplo, estamos en un ámbito donde hay demasiadas patentes o, o es razonablemente, hay más oportunidades. En el caso del negocio, preguntas como las posibilidades por ejemplo, cuando uno tiene proyectos que tienen muchos impactos, es fácil incluso conseguir recursos de, de becas, ¿no? De grants, de fundaciones que apoyan en particular el problema en el que estemos trabajando, ¿no? Entonces, cada equipo tiene que desarrollar sus indicadores y sus indicadores que tengan que ver con cada uno de estos aspectos, ¿no? Y posteriormente lo que uno hace es que cada persona del equipo le da una calificación a cada proyecto en cada uno de los aspectos. Y con eso uno puede, mientras más personas y mientras más multidisciplinario sea el equipo, uno puede crear una calificación que involucra todos los aspectos de la innovación y así eh, eh, dejarle esa decisión a una forma de medir de manera cuantitativa qué proyectos pueden tener más éxito de ser llevados a cabo con éxito, ¿no? Entonces, quería compartirles, este es un parte del proceso de lo que hacemos nosotros acá en Machina, ¿no? Entonces, cerrando esta parte, en particular en el ámbito de salud, de health tech, desde nuestro punto de vista, que implica hacer innovación de una manera independiente
Y eso significa que siempre tenemos que proponer proyectos que puedan atraer la inversión privada, ¿sí? Eso significa que, entonces, si vamos a trabajar en ese tipo de proyectos, porque va a haber otras, podrá haber otras fuentes de inversión, ¿no? O otra modelo de negocio que puedan tener las diferentes empresas en las que ustedes van a participar, pero en nuestro caso en particular, tenemos que tener una especial relevancia en estos aspectos que les menciono aquí. Uno es trabajar sobre problemas con necesidades no cubiertas, ¿sí? O sea, no, siempre va a ser más difícil si yo veo cómo están solucionando un problema y yo creo que lo puedo hacer mejor. eh, entonces, ahí estamos tratando de resolver de poner una solución a una necesidad que ya está cubierta. Entonces, siempre va a ser más atractivo o proponer soluciones a necesidades que no están cubiertas o que las soluciones que generemos sean radicalmente disruptivas respecto de el estándar que haya en la actualidad para resolver los problemas, ¿sí? Otro aspecto importante para nosotros es enfocarnos en proyectos que tengan grandes mercados, porque en la medida que podamos crear soluciones a problemas que van a impactar a mucha gente, entonces podemos asegurar que vamos a poder lograr el financiamiento de los proyectos, ¿no? Va a ser un poco más cómodo buscar el financiamiento, que no fácil, ¿no? Pero tal vez va a tener más oportunidad. Y por otra parte, que en los proyectos se pueda plantear desde una etapa temprana la estrategia de propiedad intelectual, porque en HealthTech es sumamente importante para conseguir inversión que tú tengas exclusividad sobre las soluciones que vas a desarrollar. Sí, porque si no, la inversión va a estar corriendo mucho riesgo. Y esos aspectos no tienen nada que ver con cómo vamos a desarrollar, ¿sí? Con cómo vamos a hacer el abordaje regulatorio, cómo vas a hacer el abordaje científico o técnico o del mercado, etcétera. No, tiene que ver nada más con esto que estamos hablando aquí, ¿no? Eh, entonces, por último, les comento TOSI, ¿no? En el caso de TOSI, que es un dispositivo de terapia contra el dolor musculoesquelético, eh, surgió de una idea muy simple, ¿no? O sea, muchas personas tienen dolor y una forma tradicional de quitar el dolor es con compresas calientes. Y ahí pensábamos que, ¿por qué no hacemos algo inteligente, un dispositivo inteligente que pueda enfocarse a dar esas terapias de una manera fácil, ¿no? Hacemos la investigación y encontramos primero que un problema muy grande, ¿no? En particular, solo el dolor de espalda baja es el causante número uno de ausentismo laboral, ¿sí? Globalmente, ¿sí? Y después también está en el cuarto lugar está globalmente el dolor de cuello, ¿no? Entonces de ahí ya teníamos un problema importante, grande, ¿sí? Entonces el dolor es un problema que afecta a una de cada 5 personas en el mundo, el dolor crónico, ¿no? Y a partir de ahí se generó esta solución, ¿no? Donde después de mucha investigación, aquí ya no me quiero extender en el proceso de cómo idear, de cómo crear el producto, eso ya es materia de otros módulos, creo, de este diplomado, pero hubo todo un proceso de investigación para poder decir, estas tecnologías vamos a usar, este va a ser el proceso, este va a ser el diseño. Todo esto fue a través de muchas validaciones técnicas, científicas y de usuarios, ¿no? Entonces, esto fue el caso de TOSI. Entonces, quiero parar aquí para poder dar oportunidad de tener más interacción con ustedes. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas.